Años de la firma de la Convención de los Derechos del Niño en septiembre, más específicos, ¿no? El día 21 de septiembre, el gobierno envió al Congreso los proyectos de ley de garantía de los derechos de la niñez que crea la Subsecretaría de la Niñez. Para conversar sobre este y otros temas estamos con Estela Ortiz, quien es secretaria ejecutiva del Consejo de la Infancia. Bienvenida, Estela. Hola. Hola, Estela, buenas ¿Cómo tardes. están ustedes? ¿Estás como día viernes? Estoy como día viernes, sí. Nos sumamos al panel entonces. Estamos como día viernes. La pregunta porque estamos todos para que comprendas la situación. Estela, bienvenida. En el panorama que viene. Sí, pensando, claro, en lo que uno ya va a hacer durante el fin de semana. Pensemos sí en los niños, en las garantías que hay que proteger. ¿En qué condiciones dirías tú que se encuentran en términos generales los niños en nuestro país? ¿O cuál es aquel segmento de niños que más te preocupa dada su desprotección? No, a mí me preocupan todos los niños y todas las niñas. Yo creo que hay una situación, en primer lugar, por eso me quedé pensando. Obviamente que hay situaciones graves de vulneraciones de derechos, lo cual tenemos que asumir y hacernos cargo. O sea, hay algo, incluso lo que ustedes acaban de dar en las noticias, o sea, el tema del abuso sexual es un tema terriblemente doloroso. Y lo que conlleva la victimización secundaria, que un niño tenga que ir 1, 2, 3, 10 veces a un tribunal. Al niño en Chile no se le cree en general. En fin, hay una serie de situaciones de vulneración de derechos graves. Los niños que viven situaciones de vulneración económica, social, cultural, etcétera. O sea, es una situación que sin lugar a duda es vergonzosa para el país. La otra situación son aquellos niños que son tratados y que tienen un ejercicio criminal, por decirlo de alguna manera, y entre comillas, en que la verdad es que no nos hacemos cargo de la responsabilidad que tenemos nosotros como sociedad en que los niños lleguen a esa situación. Esa no es una responsabilidad de los niños no nacen siendo criminales, los niños es la sociedad la que no les da posibilidades de desarrollarse plenamente. Pero por otro lado también me preocupa el conjunto de los niños, universalizar, digamos, hay temas que son absolutamente transversales, el tema de la violencia, el tema de no escucharlo, el tema de no verlo, no mirarlo, y eso es algo absolutamente transversal. O sea, nosotros yo creo que tenemos grandes avances, yo conozco la región, me refiero a los países, me ha tocado trabajar en países de la región y claro, cuando uno sale se da cuenta los niveles de desarrollo que nosotros hemos alcanzado. Tenemos agua, diría yo, el agua potable en todas las regiones, ahora hay excepciones, pero es el mínimo. Tenemos niveles de educación comparados con otros países de la región altísimos, la mortalidad infantil es la segunda más baja de la región después de Cuba. O sea, tenemos indicadores importantes, pero la desigualdad es una cuestión brutal. Bueno, Estela, lo lega de la pregunta, me van a perdonar si no es así, pero cuando hablamos de esto, ¿hasta qué edad hablamos de un niño? Porque hay factores legales que establecen, ¿cierto? No sé, los 14 años, la responsabilidad penal. ¿Hasta qué edad hablamos de niños cuando estamos hablando de todo esto? A ver, buena pregunta, porque en general tenemos que explicarlo siempre. Nosotros nos estamos haciendo cargo de la Convención de los Derechos del Niño, que son todas las personas menores de 18 años. Ya. Es un rango amplio. Es un rango amplio, pero la Convención, y eso es lo que los tratados internacionales consideran, personas menor de 18 años son considerados niños, ¿no? Por eso nosotros decimos niño y adolescente, porque además, en general, en este país uno habla de niño y niña y pensamos en los 5 años. Un problema que prevalece, yo no sé si es cíclico o no, pero que está sobre la mesa es la ocurrencia de delitos de niños en este caso, si hablamos hasta los 18 años. Sí. Es un problema que está Chile bajo en los indicadores, mal en los indicadores, a propósito de lo que hablábamos en comparación con la región. Yo creo que estamos bajo los indicadores, no tengo las cifras aquí para mostrarlas, estamos bajo los indicadores generales de la región, pero el tema, ese es un tema, sin lugar a dudas, porque nos tiene que orientar hacia políticas públicas para enfrentar de todas maneras el tema. Hay que ver si están estabilizados, si se va creciendo, etcétera. Ha ido creciendo y cada vez disminuyendo más la edad. Y es doloroso. O sea, se han ido cometiendo cada vez más delitos por niños y por niños más chicos. Sí, ya. Sí. Y ese es un tema del cual tenemos que asumir. Es una vergüenza para el país. Es una vergüenza. Un país que tiene estos indicadores de desarrollo macroeconómico, de ingreso, que todavía el círculo de la marginalidad, entre comillas y subrayado, marginalidad
en cuanto a que son niños que han vivido violencia extrema, que han vivido situaciones ya sea familiares o culturales o comunitarias, inmersos en un clima de violencia, que la relación natural es esa, ¿no? Que son niños, y por eso te decía yo, no es que usted, o sea, y la persona que me está escuchando, la mamá, el papá, el tío, no es que uno parió y dice, este niño va a ser deportista, no, y este otro va a ser un niño que va a saltar y va a ser un niño criminal y va a terminar en la cárcel. No, los niños nacen todos iguales. El problema es qué posibilidades tuvo esos niños, qué herramientas tuvieron esos padres, qué apoyo les dimos, qué hicimos cuando nació ese niño, por ejemplo, en un hogar de traficantes de drogas, cómo lo enfrentamos, solamente lo llevamos a la cárcel. ¿Cómo reinsertamos a esa familia? ¿Cómo que hicimos con esos niños? ¿Los institucionalizamos en un hogar? ¿Nos hicimos cargo de la educación de ellos, de una educación de calidad? ¿Entendimos como profesor que esos son niños inquietos por un motivo y no que no hay que solo que darle Ritalin? Ya, pero entiendo que si las cifras han aumentado y ha bajado la edad de ocurrencia de los delitos, no se están haciendo las cosas bien. De eso no nos hacemos absolutamente cargo. O sea, nosotros, yo creo, estamos convencidos, y tenemos que partir haciéndonos cargo del problema que tenemos como país. Este es un problema del cual cuesta mucho sumar. Yo te digo, es algo tan evidente, pero primero los niños no votan. Segundo, yo creo que el aporte mayor que han hecho los economistas, y perdónenme los economistas, al desarrollo de la humanidad, es cuando dicen que $1 invertido en educación tiene un rédito entre 7, 8, 10 dólares, digamos, de evolución. Entonces se entiende que solo es educación, pero no es solo educación. Educación es un elemento fundamental, sin lugar a duda, pero tiene que ser de calidad, en primer lugar. Pero además está todo lo otro de esa familia, de la familia, o sea, hoy día, por ejemplo, el medio ambiente está absolutamente investigado, medido profundamente, digamos, las investigaciones científicas de alto nivel, gente que ha tenido premios internacionales, te dicen hoy día que el medio ambiente es clave en el desarrollo de las personas para que sea una persona que se desarrollen al máximo su potencial. Y el medio ambiente en los primeros años. El entorno del niño, digamos. El entorno, claro, me refiero al entorno inmediato. Primero, casa, papá, mamá. Después la familia, después donde el niño se mueve, la calidad de una sala cuna, qué pasa en esa sala cuna con los otros niños, cómo se escoge ese niño, el apego, la calidad, cómo se le responde, en fin, o sea, todo después el barrio en que vive, o sea, si tú vives, si en tu jardín infantil o en tu casa tienes que pasar de guata por la balacera una vez al día, ¿qué está pasando con esos niños? ¿Cuál es el impacto que tiene? Yo acabo de leer el día de ayer un reportaje que salió de una niña de La Legua, no sé si ustedes lo leyeron, en el Decline, en que habla lo que significa vivir ahí en la pobreza, lo que significa vivir con esto de las balas, lo que significa vivir cuando tú tienes que, ella hoy día está en la universidad y dice, hoy día yo me vine a vivir a la casa de mi pololo con sus papás, porque llego a la universidad tarde y a veces para llegar a mi casa tengo que pasar 3 balaceras o una balacera, me meto, o sea, en fin, relato nítido, no hay plaza, no hay juego, no hay todo, o sea, para poder salir a jugar los niños, lo que hacían y lo que ella hizo fue poner banderas blancas en la cuadra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estela, cuando hablamos de que firmamos esta Convención de los Derechos del Niño hace 25 años y mucha gente trabajó en políticas públicas para la niñez, incluyéndote por supuesto, ¿qué cambió en este país que no lo hicimos en el momento que debíamos haberlo hecho? ¿Por qué no lo hicimos hace 25 años y por qué tienen que pasar estos 25 años para que implementemos una política pública que parece de sentido común? ¿Por qué nos perdimos estos 25 años? ¿Por qué esas personas que nacieron en el año 90 no tuvieron estos derechos? A ver, sino que yo creo han habido avances significativos. O sea, hasta hace muy pocos años, muy pocos años atrás, y lo digo porque... Entonces déjame reformular la pregunta. Déjame, pero que yo creo que es importante porque estamos construyendo sobre los avances. Y aquí hay avances súper importantes. Mi hijo
yo no me casé nunca. Y mis 4 primeros hijos tenían un sello hijo ilegítimo. Y eso te genera una serie de problemas. Sí, al claro. hijo. Hoy día eso ya no existe. Y bueno, y tenemos 93. Entonces déjame reformularlo así. ¿Es el final de un proceso o es el inicio de otro proceso? Porque uno ve que la Subsecretaría de la Niñez, que es algo que yo vengo escuchando hace muchos años, que está ahí como dentro de eso, y dice, 25 años pasaron para que esto pasara, de gente que hizo mucho esfuerzo para que esto pudiera concretarse hoy en día. ¿Qué es? ¿Es el inicio de un proceso hacia adelante o es la culminación de un proceso de 25 años? Yo creo que es la continuidad de un proceso. Okay. No lo quiero poner ni como inicio, ni... Yo espero que la Ley de Garantía de Derechos, más la Subsecretaría, más el Defensor del Niño, más el nuevo Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente y el nuevo Servicio de protección especial que pasa al MDS, que tiene que garantizar derechos. Todo es una reforma estructural en el cual tenemos que ir construyéndola en conjunto durante este periodo, llegar a un consenso político importante, que esto no sea el programa de un gobierno, que sea un programa de Estado. Fíjate que aquí lo que falta es llegar, y yo estoy transmitiendo hace una semana con esto, llegar a generar una fuerza, un grupo, fuerza política de los hacedores de políticas que entiendan profundamente que no hay desarrollo posible sin inversión en infancia. Pero en ese sentido, Estela, las aguas están súper turbulentas, ¿no? En materia de todas las reformas. Digo, te veo con el ánimo, con el entusiasmo y con la sensación y la gestualidad, ¿no? De formar un grupo, de llegar a acuerdos y hoy día la política nos dice exactamente lo contrario. Y no es solo la política de la alianza de la oposición, es la política también que hay al interior de la nueva mayoría. Tú misma has tenido declaraciones, has hecho declaraciones en la revista El Sábado acusando a los senadores, a los alcaldes y diputados que ahora salen a criticar abiertamente a la presidenta, eso me parece algo asqueroso, has dicho tú. Entonces, ¿es posible esta política de acuerdo o sigues teniendo esta visión negativa que yo creo que es bastante nítida además de lo que está ocurriendo? O sea, yo por eso te decía, me encantaría que los economistas avanzaran en lo que implica realmente invertir en infancia. Yo creo que necesitamos aquí esta fuerza crítica, digamos, que pueda movilizar conciencia y sumar esfuerzo. A mí me gustan los desafíos. Yo creo que este es un desafío país, un desafío enorme. Y en la medida en que yo esté aquí con ustedes, yo espero que ustedes se sumen a este desafío. Esto tiene que ver con cada uno de nosotros, que tiene un impacto enormemente grande y a largo plazo. Pero además no es algo que ocurre de la noche a la mañana, Soledad. No, 100% porque fíjate que acuerdo. estamos tan mal que el tema de niños y niñas es un tema de los profesores, primero de las mujeres. Hemos avanzado un poquitito, los hombres, hemos logrado generar un cambio. Es un tema de las mujeres, es un tema de formación profesional de las profesoras, los psicólogos, los pediatras, y yo creo que llegamos hasta por ahí, trabajadoras sociales. Pero el tema de los derechos de los niños y entender lo que significa garantizar, no solo garantizar, que el garantizar derecho te pone profesionalmente con otra mirada y en otro espacio, es un tema del ingeniero, es un tema del arquitecto, es un tema del antropólogo, es un tema de todas las profesiones. No, yo estoy Nosotros para lograr contigo. ese cambio tenemos que convencer que en las mallas curriculares, por ejemplo, de la educación terciaria, tiene que entrar esta visión, y te lo digo súper responsablemente. Nosotros hemos avanzado en el tema de la formación de arquitectos, tal vez no en las mallas, pero hoy día tenemos arquitectos que están pensando en jardines infantiles y salas cunas desde la mirada de potenciar el desarrollo del niño y niña. Hoy día hemos abierto la posibilidad a los arquitectos y estamos diciéndole a la familia, usted cuando va a cambiarse de casa, ustedes mismos, que son papás, ¿en qué piensan? Tengo que tener espacios, intimidad, todo. Ahora, pero perdón, tienes que tener el espacio, pero no piensa dónde están las ventanas. No piensa en los otros factores. Sí, claro, estoy de acuerdo. ¿Te fijas? Entonces eso tiene que ver con un cambio cultural, un cambio en todas las áreas. Que tiene que ver con reformas también, que es lo que ha planteado precisamente este gobierno de la presidenta Bachelet, y que es el contexto general, lo que decía la Sole, porque estamos hablando de infancia, estamos hablando del Consejo, pero hay un contexto general que es inevitable analizarlo. Y la Sole mencionaba deslealtad, mencionaba que tú habías dicho que hay actitudes asquerosas. A la presidenta Bachelet con otros números en las encuestas, ¿tendría la actitud de fuego amigo de la oposición que hoy día se ha visto? Yo creo que no.
yo creo que no, yo creo bueno, yo creo que ha habido un cambio en esta semana que es notable, y en esta última semana incluso, o sea, el nombre que dio para el fiscal, cómo salió con fuerza. ¿Un cambio en ella? Un cambio en ella y también en la coalición Nueva Mayoría. Yo creo que eso se ha visto un cambio en las últimas semanas que me parece interesante y que espero que siga así, digamos. ¿Están más alineados? Yo creo que el tema no es alineado con un programa, en que hay diferencias. Yo creo que ese es un gran tema. O sea, aquí hubo un programa por el cual... es distinto decir diferencias a deslealtades. Cuando hablas de deslealtades, ¿de qué hablas? ¿O de quiénes hablas? Yo creo que quienes... No creo, sino que yo no quiero... No voy a nombrar, ni me vas a llevar a nombrar un nombre en específico. Yo creo que la ciudadanía ha visto, digamos, que aquí se llegan a acuerdos y de repente al otro día tú sales con opiniones diferentes a través de los medios de comunicación. Yo tengo una formación absolutamente diferente. Yo creo que cuando uno es parte de un programa y está en una reunión política o de amigos o de lo que sea, y tú llegas a un acuerdo, esos acuerdos se respetan. Si tú no estás de acuerdo y perdió tu posición y hay una mayoría, eso tiene que hacerse, tiene que respetarse. Y me parece que esa no es la tónica y me parece mal, pero creo que hay un cambio y yo lo valoro. Ahora, es re fácil decir desde la Estela que es independiente, ¿no? O sea, yo soy una persona políticamente independiente, pero creo que esta ética de cómo asumir la política me ha acompañado durante toda la vida y me parece que es lo que a veces nos falta. Estela, déjame retomar eso, porque justamente desde el cortoplacismo que parece todo en un momento y el largoplacismo en el que estás colocando este desafío y también nos involucras a nosotros, ¿no? de la infancia. Y sobre todo en el cortoplacismo, por ejemplo, y lo que decía la Paula hace un rato, sobre la delincuencia juvenil y los que quieren que no haya garantías sobre esos niños que a veces son los delincuentes, sobre la reforma educativa, en donde hay muchas voces que dicen por qué no se le puso dinero a los preescolares en esta reforma educativa. ¿Cuál es tu visión con respecto a esta visión más cortoplacista, precisamente llena de deslealtad y todo esto, y esta visión que se cruza, que es más transversal, que tiene que ver con el largo plazo, con gente que va a ser formada por este Estado en 20 años más, digamos? O sea, yo tengo esperanza, fíjate, a pesar de eso, fíjate que nosotros duplicamos la oferta, la educación y la asistencia de 2 a 3, tenemos tenemos hoy día alrededor de un 95%, si no me equivoco, entre 5 y 6 años, o sea, el aumento ahí está grande. Los niños que asisten a sala cuna y jardín infantil, yo creo que van a tener una mejor formación que los que no tienen. Creo que nos falta en calidad, creo que falta inversión en calidad. O sea, ¿pero tú hubieras puesto el acento en preescolares, por ejemplo, o en el primer ciclo básico? O sea, por supuesto, por supuesto, pero no solo eso, lo que pasa es que necesitamos una buena formación de educadoras y técnicos. Y hoy día nos faltan. Y ese es uno de los desafíos pendientes que tenemos. O sea, nosotros necesitamos aquí educador y técnico al primer nivel con formación. ¿Y reformarías el Sename? O sea, pero esta parte de los desafíos que estoy enfrentando en este momento, que no es transformaría el Sename, sino que es generar nuevas instituciones que respeten los derechos del niño al más alto estándar, entendiendo que el objetivo nuestro es llegar a lo que tienen los países desarrollados. Instituciones con un máximo de 7 a 14 niños, pero eso es algo que ocurrirá de aquí a 10 años, o sea, no es algo que ocurre inmediatamente, pero en la medida en que tú tienes claro el país que quieres tener en 10, 15, 20 años más. Queremos tener, y yo creo que lo que estamos aquí de acuerdo, un país en que sea lo más igualitario en el sentido económico, digamos, de posibilidades, de oportunidades, no que andemos vestidos todos iguales, que tengamos, obviamente, basado en la libertad, ¿no? Pero que no sea el país con esta enorme inequidad que nos mostró el Banco Mundial, no sé, en la investigación que conocimos hace 10 días o una semana aproximadamente. Y eso implica, digamos, que tú lo digo porque eso está ligado a los primeros años, a lo que tú hagas hoy día. Sí, claro, estás formando personas que van a crecer. Pero obviamente. Sí. Y eso está medido también y como visto, no votan y muy revisado. Y no salen a marchar. Pero sus padres sí, y no sé, sus profesores sí. Yo insisto en esto porque yo te digo que lo que hemos hecho es un enorme desafío. Lo más difícil que tú te puedes... A mí, en mi vida profesional, y soy vieja ya, el hacer una ley de garantías de derechos, llegar a acuerdos para una ley de garantía de derechos,
el discutir una política de infancia con enfoque de derechos humanos es uno de los desafíos más importantes que me ha tocado. Sin duda. Porque esto es transversal, hay temas culturales transversales. Yo tengo derecho a enderezar el árbol, ¿no? Yo tengo derecho a pegarle a mi hijo, yo tengo derecho a esto, y cuáles son los deberes, y no se ponen, te digo, gente intelectuales, ¿no? O sea, no te estoy hablando de gente sin formación, pero tantos derechos, y qué sé yo, o gente con responsabilidad política, ¿y dónde están los deberes? Entonces tú preguntas, ¿cuáles son los deberes? Ir a la escuela. Bueno, ¿qué pasó con ese niño que no está yendo a la escuela? ¿Cuál fue, cómo usted lo incentivó? ¿El niño va por obligación a la escuela o usted le dijo que era importante ir a la escuela por la maravilla que es aprender y conocer nuevos fenómenos? ¿Qué tema, Estela? ¿Qué tema? Qué gran tema, nos interesaba conversar contigo acerca de eso, acerca también de lo que pasa con la política contingente, ¿no? Dada la cercanía que tienes con la presidenta, y te agradecemos, Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo de la Infancia, que hayas compartido con nosotros. Buen fin de semana. Gracias, pasarlo bien. Chao, Estela, Vamos a una gracias. pausa y ya volvemos.